Bueno, buenas noches, bellas. Estamos hoy comenzando con nuestro estudio de esta semana y la verdad que nuevamente qué alegría que podamos estar juntas, poder compartir. Sé que algunas nos ven posterior, así que las que nos vayan a ver luego, pues que Dios las bendiga. Vamos a comenzar orando, si les parece, y vamos a entregar este tiempo en manos de Dios. Padre, gracias te damos, Señor, por esta hermosa noche, por la oportunidad que nos das de estar hoy acá, de poder conocerte más, aprender de tu palabra. Señor, habla nuestra vida, habla nuestro corazón, enséñanos, Señor, enséñanos lo que tú quieres, Señor, que aprendamos. Habla a nuestros corazones, transfórmanos para tu gloria y honra, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser hacedoras de esa palabra, dar lo bueno, Señor, que tú dejaste en tu palabra a través de las historias de estas mujeres, Señor, a ver donde hay advertencias, Padre, para que nosotras las evitemos y que, Señor, podamos caminar de manera íntegra delante de ti para que podamos honrarte y adorarte en todo lo que hagamos. Gracias, Señor, por la vida de cada una de las que estamos aquí, de las que lo verán después, y te pedimos que hoy uses la vida de Moni, Señor, a nuestras vidas, hablándonos a través de tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo guiándola, Señor, para que podamos aprender y escuchar lo que tú quieras hablar a nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, hoy le damos tiempo entonces a Moni que nos trae el estudio de hoy. Sí, pues miren, es un honorazo, la verdad es que, ay, ¿cómo les explico? Que me impactó muchísimo cuando me dijeron, porque empecé a leer Génesis, como les conté la última vez, y, y solo en 20 capítulos me han impactado todas las mujeres que he leído en ese proceso, y precisamente de una de ellas les quiero hablar, ¿verdad? Eh, como les digo, a lo largo de esos 20, 25 capítulos primeros de Génesis, hay varias mujeres claves, de las cuales pues, conocemos su historia desde escuela dominical, o porque hemos escuchado, o porque los conocemos como esposas de hombres claves también, y así. Pero esta mujer de la que les quiero hablar hoy, se coló en la historia. Se coló en la historia, pero no viene a ser un simple, ay, pongámosla aquí para que llene el espacio, sino que encontré un estudio bíblico que es el que precisamente quiero compartirles, leerles precisamente, que me impactó muchísimo el punto de vista de donde lo abortaron. Es una reverenda de una iglesia taiwanesa en New Jersey, y, y wow, el lenguaje que usó fue como, yo ya había leído la historia, nunca me había puesto a leer tan profundamente, y en su momento, cuando la leí, yo volteaba a ver al cielo porque escuchaba los capítulos aquí en la oficina, y yo, Jesús, ya no quiero ser como esas mujeres, qué tremendas. O sea, como mujeres podemos ser muy buenas, como podemos ser muy malas. Y eso es algo que hace un tiempo yo venía pensando y decía, wow, si la vida de un hombre nos proponemos ser malas, podemos hacer los pedazos, como si nos proponemos a tener el diseño que Dios nos dio como ayuda idónea, podemos ser un brazo muy único para ellos y para nuestro alrededor, ¿verdad? Entonces, hoy les quiero compartir, voy a ver si puedo compartir acá la pantalla, y les quiero compartir, ay, acerca de Agar. Agar, como les digo, es una mujer que es mencionada en Génesis específicamente, y está colada en la mega historia de Abraham y la super promesa de generaciones. Es increíble ver la manera en que Dios puso a Agar en la historia y todo lo que se ha desarrollado a través de ella. Empezamos porque el significado de Agar viene desde una rama hebrea del nombre Agar con H, y significa errante. Y en realidad la vida de Agar fue eso, fue una vida muy errante, ¿verdad? ¿Quién es Agar? Agar fue una sierva extranjera, una sierva egipcia, una sierva obediente, una de las mujeres que recibió visita del ángel de Dios,
Y no solo una visita, sino que le recibió una promesa de parte del ángel de Dios. Y lo que más me impactó es que fue la única persona, según la reverenda, pero ya ustedes me corregirán, que ha dado un nombre a Dios y quedó registrado en la Biblia. Esto sí me impactó muchísimo porque yo trataba de estar rebobinando y yo decía, es cierto, o sea, los nombres de Dios que se mencionan en la Biblia vienen dados por Dios. Y en el caso de Agar, ella le dio un nombre a Dios por lo que sucedió con ella. Entonces, para entrar un poquito en la historia, cómo encontramos a Agar en la Biblia, tenemos dos capítulos claves. Vamos a hablar de Génesis 16 y vamos a hablar un fragmento del capítulo de Génesis 21. Y como podemos leer acá, es una poderosa historia de Éxodo. Esta parte, cuando llegamos a esta parte del estudio, me voló la cabeza increíblemente. Una mujer que tuvo dificultades, la manera en que Dios se encuentra con nosotros en medio de lo que estamos experimentando, tal como te compartía, Scarlett, esto ha sido un poco de encontronazo ahorita con lo que estoy viviendo, y eso me bajó un poco las hormonas, digámosle así, a tranquilizarme, ¿verdad? Pero a volver a ver a la persona correcta que es Dios, ¿verdad? Y a menudo, pues como dice acá, prestamos más atención a la historia de Abraham y Sara, porque son los protagonistas principales de la historia. Pero, ¿cómo es que en esta historia de Abraham y Sara, la mega promesa y todo, una mujer fue obligada a participar en esta historia y literal fue obligada y luego expulsada por personas impacientes, celosas e imperfectas? Nadie nos hubiéramos imaginado que los mismos grandes protagonistas, amigos de Dios, como en el caso de Abraham, como en el caso de Sara, que le fue protagonista de la superpromesa de Dios, tendrían este tipo de características: impacientes, celosos e imperfectos. ¿Cuánto no hemos sido nosotros ese tipo de personas? Todos los días tenemos algo de esas características, pero en medio de nuestros errores siempre hay alguien que es tocado por Dios, y en este caso fue Agar, en medio de esta historia. Para entrar un poquito en contexto, pues les quiero leer Génesis 16, así lo más rápido que se pueda, para que podamos tener el contexto de la historia. En Génesis 16 dice: Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos con ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella le preguntó. Ella le respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Él dijo también, Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrás ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero.
Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba. Tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Es ahí en donde nombra a Dios como el Roy, el Dios que me ve. Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Ceres, entre Cades y Bered. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. En esta primera parte de la historia de Agar, vemos cómo es que la desesperación nos gana, ¿verdad? Si queremos llevar como entre líneas lo que sucedió entre Abraham y Sara, la desesperación nos gana en medio de la espera de la promesa. ¿Qué pasa? Entonces, mira, apurate, o sea, yo ya quiero ser mamá, métete con aquello, pero voy a usar bastante léxico chapín ahorita, así que perdón. Métete con ella porque esa va a ser la única manera en que voy a ser mamá. O sea, no hay modo que se cumpla lo que el ángel de Dios les había dicho a ellos también, o el mismo Dios les había dicho a ellos. Y vienen, obligan a Agar a que esté con Abraham. Obviamente, pues ella sí estaba fértil, ella concibe. Ah, no, entonces ya no me gustó porque ella ya está cambiando, entonces Abraham, puedo decirlo en mi manera, ¿verdad? Desde mi punto de vista, ya Abraham ya está cerca de ella, ya la está consintiendo, eso no me gusta porque la atención la quiero yo, pero quiero el hijo de ella. Entonces empieza un conflicto en la misma cabeza de Sara que provoca y causa que Abraham se la entregue. O sea, me quiero imaginar que la relación entre Abraham y Agar se hizo tan cercana que eso fue lo que despertó los celos y que hizo como que, bueno, no quiero esto, ¿verdad? Pero aparte aquí menciona que Agar se burlaba de Sara por estar ella embarazada y Sara no. ¿Cómo es que Abraham, siendo el hombre que fue, ante una mujer era tan débil? Le dijeron, mira, acostate con ella, sí, ahí va el otro y se acuesta. Mira, no me gusta y no quiero que sigan cercanos, va a tenerla, pues y hace lo que querrás. Tomar la vida de una mujer embarazada, que tú mismo provocaste el embarazo y empezarla a maltratar, que no sabemos qué tal nivel de maltrato, abuso, exigencias pudo haberle dado Sara como para que Agar decidiera huir. Y huir de, como le dice la misma Agar, huyo de la presencia de mi señora. ¿Cuántas veces no hemos huido de una circunstancia donde nos sentimos súper abrumados, desconcertados, que sentimos que ya no hay salida, pero lejos de eso es una desesperación tal que no nos queda de otra más que salir huyendo, no queremos ya seguir viviendo lo que estamos viviendo. Y huir. No puedo imaginar en qué punto del desierto ella pudo haberse sentado y en lo que estaba medio respirando para continuar y recibir esa visita del ángel. Y recibir no solo la visita, tener una conversación y encima que le diga todo lo que va a suceder con el hijo que lleva en su vientre, desde el nombre hasta el propósito que ya llevaba. Eso es una de las cosas que admiro de las mujeres de Génesis, porque todas sabían que iban a ser sus hijos. Todas sabían para qué estaban siendo concebidos sus hijos, y eso es algo que solo no alcanzo a comprender y no sé, es algo maravilloso. Pero es una cosa increíble lo que sucedió en esta primera parte de la historia. Quiero compartirles de una vez en la segunda parte, que es la del capítulo 21. Nos vamos a enfocar en los versículos del 8 al 21. Creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham un gran banquete el día que fue destetado Isaac. Esto ya había nacido Isaac, su hijo. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac.
Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Esto me impactó mucho en paréntesis, porque aunque Abraham se dio cuenta que lo que le estaba pidiendo Sara era malo, él va, le cuenta a Dios, como vamos a leer, y Dios le dice, no te preocupes. Y yo me quedo así como que igual. Bueno, en el versículo 2, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu siervo, en todo lo que dijeres Sara. Oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia, y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto. Es aquí por eso que viene el griego su nombre, como errante. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán, y su madre le tomó mujer de la tierra de Egipto. Wow. Una vez más, la pobre Agar fue maltratada, ¿verdad? Una vez más, no me puedo alcanzar a imaginar qué tipo de burla le pudo haber hecho al niño, si fue en son de broma, si estaban jugando o qué, como para que Sara se ofendiera tanto, pero desde el punto de que lo tomó, fue un egoísmo total. Sabiendo lo que ella había hecho, ella se puso en el sentido de, no, yo no voy a compartir mi herencia. Y yo digo, ahí me cayó mal Sara, la verdad, pero eso ya es mi punto de vista. Pero sí, digo, la madre, o sea, no solo hizo todo lo que hizo para ser mamá, no, pero ahora sí tiene que defender lo suyo, ¿verdad? Y una vez más va con Abraham, otra vez le vuelve a decir que sí, otra, pero esta ocasión sí lo hizo medio dudar, pero fue Dios el que le confirma, hacerle caso. A pesar de todo esto, Dios le prometió a Abraham una descendencia grande, no importando que su primogénito fuera de un esclavo, también lo cubrió con la promesa, y eso es algo que impacta muchísimo, porque al ser un hijo no legítimo, cualquiera diría, no, él no tiene derecho, no tiene ningún derecho, y en efecto quizás no lo tenga, pero es sangre de su sangre, mínimo una parte le corresponde, ¿verdad? Pero no, para evitarse problemas, viene, le da el panito, le da la jarra con agua, el odre con agua y váyanse, porque aquí no pueden estar. Y otra vez esta chava a agarrar camino ya con un niño, un muchacho que según leía por ahí eran aproximadamente entre 10 y 13 años, porque ya habían pasado tiempo después de su nacimiento cuando nació Isaac. Y cuando nace Isaac es que se da todo este problema. Entonces, con un niño en brazos, como lo hablamos al principio, con un niño pequeño tú sos capaz de hacer muchas cosas, pero si el cansancio te gana, no puedo alcanzar a imaginar la imagen, valga la redundancia, de cómo una madre tiene que ver morir a su hijo porque ya no tiene más. O sea, ya hizo lo que pudo, ya la cubrió lo que pudo, pero ya no puede más. Y que desde el cielo venga tu respuesta una vez más en el mismo lugar
otra vez en un lugar de huida, un lugar de partida, un lugar de desierto, para confirmarte de que estás cubierta, para confirmarte de que todo va a estar bien. Y que en medio de su bruma, ella sea testigo de milagros en donde Dios le da un pozo de agua. Eso me hace recordar a lo que leíamos en 16, en donde ella le puso nombre a un pozo. Siempre estuvo el pozo ahí. Entonces imagínense, volver al mismo lugar, en dos escenarios diferentes, pero con la misma promesa y con el mismo milagro y con el mismo nombre del Dios que ha estado contigo. Estos días, una cosa que sea con por donde lo leas, te vuela la cabeza. Entonces, esta pobre mujer, les quiero leer lo que encontré en el estudio bíblico literal, tal cual, porque me encantó. Y nos menciona, la historia de Agar es una poderosa historia de éxodo, de dificultades y de la manera en que Dios se encuentra con nosotros en medio de lo que estamos experimentando. Pero a menudo prestamos más atención a la historia de Abraham y Sara y al cumplimiento de la promesa divina de hacer de Abraham padre de muchas naciones. Y en la historia de estos encontramos la fe y perseverancia de Agar, una mujer que fue obligada a participar en esta historia y que luego fue expulsada al desierto, como les decía, por estas personas impacientes, celosas e imperfectas. Para entender la jornada de Agar, en el primer capítulo, en capítulo 16, es provechoso examinar la historia de Abraham y Sara. Dios prometió a Abraham que éste habría de convertirse en el padre de una gran nación. Pero a medida que se desarrolla la historia del cumplimiento de la promesa, encontramos a muchos otros personajes cuyas vidas se interceptan con la de Abraham y cuyas historias están conectadas con la promesa, sea para bien, sea para mal. Sus experiencias, al igual que las historias del pueblo de Dios a través de los siglos, eran frecuentemente complicadas y a veces hasta deprimentes. En las películas de Hollywood, Dios obra milagros de maneras dramáticas y conmovedoras, pero en la complicada realidad de nuestras vidas, esto me gustó muchísimo, los milagros de Dios conllevan frecuentemente el sufrimiento paciente, la espera y la incertidumbre. Así lo fue para Abraham y Sara y así lo fue también para Agar. En esta historia, la promesa de Dios a Abraham se encuentra con la aflicción de Sara y sus ansias de tener un hijo. El deseo y la impaciencia de Sara metieron a Agar en esta historia de promesa. Las ramificaciones de la decisión de Sara habrían de tener consecuencias duraderas para Agar. La historia entre Agar y Sara es lo que hablábamos en el primer capítulo. Al leer el comienzo del relato es posible que sintamos pena por Sara, porque ella estaba desesperada y había recibido la promesa y quería ser mamá. Se vio obligada a viajar por todo el Medio Oriente porque venían de un gran viaje, ¿cierto? Porque Dios les había dado una visión a Abraham para ir a poseer la tierra de Canaán y que ahí lo iba a ser próspero. Y ya llevaban 10 años de esta espera. Y en los tiempos bíblicos no era poco común que las personas de poder o posición social procurasen tener hijos mediante sus siervos. Y eso sí lo vemos a lo largo de Génesis, en donde se ven varias veces este tipo de prácticas. Sara le pide a Abraham que durmiese con su esclava egipcia Agar para así asegurarse de tener un heredero primero. Una vez que Agar concibe, comienza a mirar con menosprecio, como decíamos al principio, tal vez lógicamente a su dueña Sara, la cual llega a arrepentirse de poner en marcha todo este plan. Sara se queja con Abraham y como les decía al principio, que parece una ola llevada por el mar impetuoso de los celos de Sara, deja a la pobre Agar en manos de su esposa airada. Abraham sí queda mal en ese sentido, porque es como todo lo que le dicen, así lo hace. Ay, Dios mío, digo yo. Mucho parecido con la realidad. Entonces, la esclava Agar, encinta y sujeta a la crueldad de Sara, huye al desierto.
huye de la humillación y de una opresión potencialmente mortal. Por eso les digo, no me puedo alcanzar a imaginar qué tanto daño le hacía esta mujer a Agar. Estando embarazada, imagínense a la pobre con una gran panza, teniendo que, qué sé yo, martillando, cortando madera, la vida en una vida de campo, cuidando animales, no sé qué tanto le pudo haber estado haciendo. Un ángel del Señor se encuentra con ella en el desierto, con Agar, y le ordena regresar con Sara y sujetarse. Creo que eso es lo peor que podemos escuchar, pero nos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Dios le promete a Agar que también será la madre de una gran nación. Respuesta a esto, Agar se convierte en el único personaje de la Biblia que le pone un nombre a Dios, el Roy, el Dios que me ve. Entonces, esta niña Agar estuvo 2 veces en el desierto. Volvemos en el punto número 1. La primera vez, Agar huye al desierto. Allí se le aparece el ángel y le ordena someterse a su dueña. ¿Cuántas veces no nos ha tocado? Incluso creo que hemos aconsejado, quizás las que estamos acá, creo que nos ha tocado en algún momento ser consejería de adolescentes o de jóvenes, en donde no, que yo me voy de mi casa porque ya no aguanto y no tolero y esto y lo otro. ¿Y qué es lo primero que uno les dice? No, andás, regresas y te sometes a tus papás porque estás todavía bajo su tutela. Para uno de adolescente, uno como hijo, no es fácil escuchar, vas y aguantas. Es como, no, ¿por qué no me ayudas? Y eso fue lo que le dijo Dios. Le dio la orden de regresar y someterse a su dueña. ¿Cuánto más tuvo que aguantar Agar al volver? ¿Cuánto más le pudo haber hecho Sara antes de dar a luz? Pero Agar regresa con una promesa, la promesa de que va a ser también madre de una gran nación y que su hijo va a estar por encima de muchos, y aunque muchos en contra de él. Eso es una cosa increíble. Y que Dios acepte que esta mujer le dé un nombre, fue tal el impacto en la vida de esta egipcia, que le dio el nombre a Dios. Ahora, pasamos a leer la parte del 21, que fue donde leímos la segunda parte. Por segunda vez, Agar es desterrada para morir en el desierto y esta vez tiene a su hijo Ismael. Aunque un ángel la encuentra y la salva una vez más, en esta ocasión su exilio sí que es permanente. La historia de Agar es la historia de Israel. Esta parte me impactó muchísimo. Pero antes de leerles esta parte, como dice aquí en el punto número 2, en esta ocasión no fue Agar la que huyó, en esta ocasión fueron echados al desierto, fueron mandados al desierto. Me puedo atrever a decir que muchas veces Dios hace eso con nosotros, nos manda al desierto. Ya una vez nosotros estuvimos en el desierto por huir de nuestra circunstancia, pero Dios nos hace regresar a ese lugar de desierto para confirmarnos la promesa y usa a otras personas para que nos hagan llegar a ese lugar de desierto. Y es impactante porque ahí una vez más es como podemos voltear a ver al cielo. Es la única manera. Y en medio de la angustia de Agar, escuchar a su hijo que se estaba muriendo, escuchar que estaba agonizando, posiblemente le estaba llamando por su nombre o como mamá, ayúdame, y ella estar decidida a verlo morir. Y que en ese momento le diga a Dios, mira, no se van a morir. O sea, Dios escuchó el llanto de tu hijo. Ya no es escuché tu oración, no, ya no es vi tu corazón, escuché el llanto de tu hijo. Y muchas veces ese hijo puede ser la circunstancia por la que estamos pasando y que esa circunstancia sea la que llame la atención de Dios. Y otra vez estoy haciendo clic con lo que hablamos al principio, Scarlett, ahorita estoy rebobinando muchas cosas. Y
En ese momento se abren los ojos de Agar y le muestra una vez más este puente, este pozo. Era un pozo en donde ellos pueden recuperar energías y pueden seguir avanzando porque ya recuperaron la sed que los estaba matando. Y en esta ocasión, pues sí, ya no hay regreso. En esta ocasión sí ya te toca marcharse y empezar en otro lado, ¿verdad? Entonces, viene este fragmento que me llamó mucho la atención del estudio y dice, la historia de Agar es la historia de Israel. Ella es una esclava, así como los hijos de Israel habrían de ser esclavos en Egipto. Sin embargo, en esta historia de Agar, era una egipcia esclavizada por un capataz israelita. Consideremos lo que Dios pudiera estar diciéndonos mediante la ironía de voltear esta dinámica del poder. Agar se convierte en una amenaza para su dueña una vez que da a luz un hijo, así como Israel se convirtió en una amenaza para el faraón cuando el pueblo creció numéricamente. Agar padeció maltrato en manos de Sara y Abraham, así como Israel habría de padecer maltrato en manos de sus capataces egipcios. Y así como los israelitas huyeron de la esclavitud de Egipto, así también huyó Agar de la crueldad de su dueña. La historia de Agar es la historia de un éxodo. Y este fragmento me dejó sin mayor explicación. O sea, esto es solo increíble leerlo desde ese punto de vista y darte cuenta cómo es que Dios estaba diciendo lo que iba a suceder en un futuro. Pero no de una manera clara, sino que de una manera como en realidad vivimos. Como en realidad vivimos todos los días, puedo atreverme a decir. La historia de Agar no es una historia incidental que interrumpe la historia de Abraham y Sara. La historia de esta mujer es la historia de Israel, así como Moisés se encontró con Dios más allá del desierto en la gloria de la zarza ardiente. También Agar se encontró con Dios en el desierto mediante la gloria de un pozo milagroso. Dios les promete a Abraham y a Sara que su hijo habría de ser una gran nación. Y Dios le promete a Agar que su hijo Ismael también habría de ser una gran nación. Esta historia de exilio y una historia de encontrarse con Dios en medio del dolor y del abandono, su experiencia viviendo en tierra ajena fue tanto angustiosa como clarificadora a la vez. Agar y su hijo Ismael sobreviven, se adaptan y se encuentran con Dios en un lugar de resistencia dolorosa, así como Israel habría de hacerlo en Babilonia. La historia de Agar de verdad que nos obliga a deshacernos de las nociones simplistas sobre el llamado de Dios, las promesas de Dios y la fidelidad de Dios. El Dios de Israel obra a través del complejo desorden de la historia humana mediante la participación de esta historia y que luego fue expulsada mediante las vidas de personas profundamente defectuosas y quebrantadas, las cuales nunca parecen hacer las cosas bien. Todos nos hemos provocado nuestro desierto y a todos nos han provocado nuestro desierto. ¿Qué es lo que hemos aprendido en las visitas al desierto? Es lo que va a escribir el rumbo de nuestra historia, y por eso yo ponía esta frase acá. Al final, lo hemos hablado muchas veces, pero no lo hemos visto tan gráficamente, tal vez, como tan claro el ejemplo de Agar, que el desierto es parte de la historia. El desierto, aparte de formarnos, muchas veces es para darnos claridad en medio de la angustia. Entonces no siempre tiene que ser algo tan penoso, sino que la primera vez en que huimos es para encontrar una claridad, para encontrar un aliento, para encontrar un nuevo respiro. Y cuando nos provoca en el desierto, también es la misma oportunidad de encontrar un aliento, un respiro y una oportunidad. Y Agar vivió ambas partes. No hay ninguna persona perfecta en todas las historias de la Biblia. Todos hay de todo en cada uno, como en todos nosotros. Todos los personajes tienen ese defecto.
Esta niña Agar padeció maltrato físico, emocional de un hombre y una mujer que debían protegerla a ella y a su hijo. Podemos identificarnos con Sara y sentir pena por ella en su desesperación por ser mamá y hacer todo lo que fuera posible. Nos podemos compadecer de Abraham incluso también, porque era como, escucho a mi mujer, pero tengo un hijo en espera, pero no los quiero dejar, pero no quiero provocar problemas. Total, el pobre también estaba metido en un gran camote con estas dos. Son iguales que nosotros. Todos los días nos enfrentamos a algo así. Todos los días podemos ser Abraham en cuestión de toma de decisiones. A quién escuchamos, a quién le hacemos caso, a quién le damos prioridad. Todos podemos ser Agar, de que nos estén explotando más no poder y ya no aguantar más. Todos podemos ser Sara, desesperados y o provocadores del conflicto de algo más, y eso no nos damos cuenta. Eso es algo muy serio. Y una vez más vemos en la historia de Agar, tanto la historia de Israel como la nuestra. Israel y las naciones comparten un destino común como hijos creados, sostenidos, amados y supremamente rescatados por el mismo Dios. El pueblo del pacto es una representación de toda la humanidad. Sea donde fuera que nos encontramos en nuestras propias historias del desierto, Dios está allí con nosotros, sosteniéndonos, amándonos y rescatándonos una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? Y pues bueno, podemos dudar de las promesas de Dios. Podemos preguntarnos cuántas veces hemos mirado con desprecio a otra persona. Podemos preguntarnos quién de nosotros no ha sufrido circunstancias desesperanzadoras. Si Agar, siendo una mujer no israelita y carente de poder o condición social, es la primera persona, dice acá en la escritura, en ser visitada por un ángel. Por eso quería revisar un poquito, porque cuando hablamos de la historia de Abraham, Abraham tenía una conversación directa con Dios. En el caso de Agar, fue visitada por el ángel de Dios. Y es la única persona en la escritura en ponerle un nombre a Dios. Y este tema ya me lo corregirán porque sí, me genera así como, ¿será cierto? El Roy, el Dios que me ve. En medio del dolor y las dificultades, Agar recibe la bendición y las promesas de Dios. Y estas son buenas noticias para todos nosotros, ¿verdad? Y en medio de todo esto sabemos de que Dios siempre va a estar presente. No importa nuestra ciudadanía, si lo queremos ver así, porque ella era una persona en un país completamente diferente, en un lugar completamente diferente a sus costumbres. No solo se estaba adaptando, no solo estaba teniendo que obedecer instrucciones, sino que aparte viviendo todo lo que vivía. Y en medio de esto, ella supo ser obediente, porque supo obedecer la voz de Dios, supo ser tolerante, supo ser paciente, supo ser amorosa, porque por amor estaba dispuesta a ver morir a su hijo. Y aún así, por amor, también estuvo dispuesta a escuchar la voz de Dios para lo que Dios tenía que decirle y obedecerle, ¿verdad? Una vez más, lo repito. Y me llamaba mucho la atención cómo es que Dios abrazó y cubrió las generaciones realmente de Abraham. Él hizo una promesa general sin saber cómo se iba, bueno, Dios sí lo sabe, cómo se iba a generar todo esto con tanto conflicto, con tanto padecimiento, en medio y tanta fricción en medio de la relación que tendría que haber sana entre estas personas, ¿verdad? Sabiendo que todo esto podría desencadenarse, Dios decidió cubrir al hijo no legítimo. Y se me fue la cita por ahí, pero había una cita en Gálatas que leía también, que estaba intrínsecamente ligada a esta, en donde Pablo dice que no hay hijos ilegítimos. No importa si somos esclavos, no importa si somos
su condición, estoy parafraseando porque no recuerdo bien la cita, pero que todos somos llamados hijos de Dios y que todos tenemos libertad en Dios. Y una vez más, de manera indirecta, es mencionada la historia de Agar, figurativamente hablando, en esta parte de Gálatas, dirigiéndose Pablo a la iglesia de Gálatas, ¿verdad? Entonces, a todo esto, ¿quién era Ismael? Ismael, el nombre le fue dado porque era Dios oye. Le fue llamado así porque Dios lo escuchó. Ismael se convierte en un gran cazador. Ismael era un hábil con el arco y las flechas. Agar buscó en medio de su errante camino ya para exilio, buscó una esposa egipcia para Ismael. Con ella tuvo 12 hijos, que también son llamados en la Biblia príncipes, y una hija, que más tarde la hija de Ismael acabó casándose con Esaú, el hijo de Isaac. Y es como, wow, un Dios tenía todo planeado. Definitivamente ahí se iba a seguir multiplicando y dándole siempre la promesa a Abraham de que su generación iba a ser grande. Esto lo podemos ver en Génesis 28:9 y en Génesis 36:3. Los nombres de los hijos de Ismael se mencionan en Génesis 25, del 13 al 15, y estos fueron Nebaiot, Cedar, Adbel, Mibsam, Misma, Duma, Masa, Adar, Tema, Getur, Nafis y Sedem. Los descendientes de Ismael suelen ser identificados como ismaelitas en la Biblia. Se organizaron en 12 tribus que vivían en campamentos móviles en el desierto del sur. Y se menciona todo, que estas 12 tribus fueron vencedoras en muchas batallas. O sea, sí, como lo dijo en el capítulo 16, Dios iba a ser una generación de guerreros, ¿verdad? A través de Ismael. Y en efecto así fue. Y lo que a mí me llamó mucho la atención es que tal fue la cobertura de Dios que los hijos de Ismael fueron reconocidos como príncipes en la Biblia. Y así les llaman príncipes. Y cómo es que liga toda la historia con Esaú, ¿verdad? Para concluir, dejamos estas pequeñas preguntas. Piensa en un tiempo de tu vida que te haya parecido ser un tiempo de desierto. ¿De qué manera se te ha parecido eso? Siempre está. ¿Será que lo vimos? ¿Lo podemos reconocer de qué manera se nos pareció? 2. Al pensar en la relación entre Abraham, Sara y Agar, ¿cuáles son los pensamientos y emociones que surgen en cada una de nosotras? En mi lado hay un cúmulo de emociones, porque como lo decíamos en el estudio y comparto con la reverenda, es como podemos compadecer a Sara, porque yo también me he desesperado, como puedo compadecer a Abraham, porque me ha tocado tener que saber a quién escuchar, como puedo ser Agar, que me ha tocado ir porque ya no aguanto, ¿verdad? Y o aguantar que me pase cualquier cosa, ¿verdad? Por decisiones que se han tomado. Son muchas emociones y en 3 puntos diferentes, y es mucho que pensar. Otra pregunta es, ¿qué te sorprendió en esta sesión? Y eso sí me gustaría que me compartan. Y como por último, ¿qué oyes que el Espíritu Santo te dice a ti, a tu familia y a tu iglesia a través de esta historia? Entonces, esto es lo que yo les quería compartir, la manera en que ¿cómo se llama? En que fue impactada mi vida. No sé cómo dejar de compartir, la verdad. Arriba te tiene que salir algo rojito que dice parar. Stop. Ahí está. Pero esta es la manera en que las quería compartir de esta mujer. Me impactó mucho cuando lo leí, cuando lo escuchaba, porque yo a veces no soy mucho de leer, entonces decidí empezar a escuchar Génesis. Y escuchándola me daba cuenta de todo lo que pasó, y son
es un desmadre, como hay muchas cosas bonitas, ¿verdad? Pero a raíz de ahí vienen muchas cosas que se desatan muchas promesas de Dios, como se desatan muchas historias de nuestro día a día, ¿verdad? O sea, tenemos muchas maneras de comparar nuestro día a día con las historias de Génesis, y Agar es una de ellas. Y créeme que ahorita todavía sigo rebobinando, Scarlett, porque me está haciendo boom todo lo que hablábamos al principio, con lo que ya lo había leído y estaba como en conflicto, y ahorita que lo dije, fue como, wow, ya estoy entendiendo, estoy entendiendo. Entonces, espero que sea de bendición para ustedes, y pues quiero que nos quedemos platicando acerca de esto, ¿verdad? Porque sí tengo, y aprovechando que dos teólogas están aquí ahorita, me llamó mucho la atención esta parte en donde menciona que fue la primera persona en ser visitada por el ángel de Dios, y la única persona que cita la Biblia que le puso un nombre a Dios. Entonces, tal vez hasta ahí no llegan mis conocimientos, como les digo, puedo rebobinar lo poco que sé, y sí me hace coherente lo que dice, pero si es cierto, no es cierto, si puede haber otras cosas, esa ya es duda mía que les quiero compartir a ustedes. Bueno, de eso puntualmente de los nombres, no sé, no me había puesto a meditar en eso, pero lo voy a investigar más, pero me hace también sentido, ¿no? Tal vez una de las cosas que a mí me impacta de Agar es que nuevamente vemos cómo es la misericordia de Dios, porque si podemos pensar, era una mujer que no tenía derechos, que no tenía voz, que no tenía voto. Un poquito como cuando hablamos de la otra mujer que nos enseñó mi iglesia, que el mismo escenario era una sirviente, probablemente había sido tomada esclava, no sabemos de dónde, y ella no podía decidir sobre su vida, y su vida estaba dedicada a servir a sus siervos a cambio de tener comida y ya, pues, pero en realidad no tenía nada. Y me pongo a pensar en, sí, porque aquí vemos la otra parte de la historia, cómo también nosotros como hombres podemos ser imperfectos y cómo, porque me hace meditar, bueno, nosotros a veces somos jefes o a veces tenemos gente que trabaja con nosotros, o sin ir tan lejos, vamos a un restaurante y la persona que está limpiando el piso, todo, cómo nos tratamos, ¿verdad? Cómo somos con las personas que tenemos a nuestro cargo o que dependen de nosotros. Ya, o sea, ya no debería haber esclavitud en este tiempo, pero en ese entonces que lo había, ¿no? Y en realidad, o sea, sí, ella fue abusada, ella no, porque no se le preguntó, ¿quieres hacerlo? No, tú lo tienes que hacer y punto, y quiero tu hijo y luego siempre ya no lo quiero. Entonces, realmente, si vemos, era una mujer despreciada, que claro, obviamente en su cosa, ella tal vez pudo haber en algún momento actuado mal al decir, ah, ve, yo estoy embarazada, y eso le dio un poquito de sentirme mejor, pero al final, nuevamente, como dices, terminó en el desierto, pero el nombre que dice, el Dios que me ve, y cómo Dios a cada ser humano lo ha visto, porque eso es tal vez lo que muchos hombres no piensan, y cómo Dios, así como vio a la mujer del pozo, así como vio a esta niña que fue instrumento para que su amo fuera sanada, así como vio a Agar, vio su preocupación, vio que ya estaba como para morir y le habla, ¿verdad? Y al final vemos que sí, que Dios cumple y la protege porque ella sigue viviendo en el desierto, y su hijo crece y se vuelve también un arquero y como un tipo de guerrero importante y todo, y cómo Dios la sustentó, pero también en algún momento ella le creyó a Dios, ¿verdad? Porque tal vez de lo que había oído, lo mismo que había oído ahí en la casa de sus siervos, finalmente se encuentran con ese Dios y Dios se le revela, pero ella le cree, ¿verdad? Y le obedece. Entonces también nuevamente Dios busca corazones que cuando le conocen se han humillado, se humillan ante él, ¿verdad? Entonces creo que nos enseña mucho a nosotros de mantener ese corazón contrito y humillado, de ser obedientes a Dios, como tú dices, aunque a veces, muchas veces nos manda a obedecer cosas que no queremos, no las cosas que más nos gustan, ¿verdad? Y por el otro lado también, cómo somos nosotros como cuando nosotros tenemos gente a nuestra cargo, cómo los tratamos, cómo realmente si respetamos su dignidad, si la gente que está con nosotros pudiese decir, no, mira, esta persona sí da testimonio de lo que es ser un cristiano, ¿verdad? Y no como muchas veces dicen, ay, no, tener jefes cristianos es peor, ¿verdad? No digo con esto que uno no debe ser estricto y todo, pero sí
no olvidar la misericordia y el amor como Jesucristo nos enseñó, ¿verdad? El concepto al revés de lo que el mundo dice, que el líder y el que quiere ser mayor sirve, enseña, ayuda a su prójimo y no el que se encorona, ¿verdad? Y quiere todo servido y que es el modelo que el mundo da, porque yo que trabajo veo como mientras más alto menos hago, yo solo mando, yo solo digo y a veces puede ser muy chocante y no sé, a mí me deja mucho pensando esa historia, igual la primera vez como yo nunca, cuando hice el Zoom a Agar, yo dije, Dios mío, uno de verdad que a veces las pasa súper rápido, pero tiene uno tanto que aprender y conocer también del carácter de Dios, de su misericordia, de su amor, que al final para Dios no importa. Él tenía un plan para la humanidad, claro, escogió al pueblo de Israel, pero también tenía un plan para toda la humanidad y de alguna manera se le revela, ¿verdad? Entonces, ¿qué compromiso tenemos nosotros desde, tal vez tenemos gente extranjera que nos está viendo, ¿verdad? O en este caso gente que no es cristiana, cómo ve en nosotros un reflejo que los pueda llevar a conocer a Cristo? A eso me llevo yo como de esta enseñanza tan hermosa. Gracias, gracias. Sí, la verdad es que hay muchísimo que aprenderle y muchísimo de lo que vivimos, muchísimo de lo que vivimos. A veces creemos que nuestra historia no importa y ahí está Agar, que sí es importante y que sí es relevante, ¿verdad? Miss Leslie. Uf, tanta cosa, tanto tema que sale de aquí, ¿verdad? Y el principal para mí es la bendición y la promesa para Abraham, ¿verdad? De bendición y de descendencia. Y aunque Ismael es la mitad, digamos, ¿verdad? No es el hijo de la promesa, pero en el versículo 20 del capítulo 17 dice, y en cuanto a Ismael, también te he oído, porque como que Abraham estaba viendo un comentario que como que él desea que los dos sean bendecidos por Dios, ¿verdad? Porque es su hijo, ¿verdad? Entonces dice, también te he oído, he aquí, le bendeciré y, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Los árabes los vemos hoy como han prosperado económicamente, ¿verdad? Y según se cree, son esos, porque él se le catalogaba como un salvaje, como un guerrero, un hombre del desierto, rudo, ¿verdad? Entonces, e incluso se dice que cuando compraron a José, fueron ismaelitas, ¿verdad? Los que lo fueron a vender a Egipto. Y yo veo aquí otra vez Dios protegiendo a mujeres desprotegidas, ¿verdad? Marginadas, despreciadas. Cómo Dios exalta a ese tipo de mujer y conoce su corazón. Pero está ese conflicto, ¿verdad? Imagínense, dos mujeres compitiendo, ¿verdad? En Reyes creo que dice, no sé si es Reyes 17, que dice que, no, perdón, es Deuteronomio, donde Dios dice que no tengan muchas mujeres, ¿verdad? Bueno, esto fue antes, por todas las distracciones que pasan. Miren lo que pasó con Salomón. Entonces, dos mujeres, es imposible. Y obvio, ella llega a relaciones, tengo un hijo, y después, cómo se vuelve ella contra Sara, ¿verdad? Como que dice, yo está sembrando esa cosita en Sara, pero Sara es la esposa legítima, ¿verdad? Y entonces se cree con poder. Y miren, me choca cuando Abraham cede al deseo de Sara y que le dice que decida ella, como que si él no tuviera los pantalones, ¿verdad? Y de decir, no, ella se queda, es la madre de mi hijo. Hoy escuché en un comentario también que se cree que Ismael quiso abusar de Isaac. Eso lo vi en un comentario, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Entonces como que sí era necesario que se fuera. No se llevaban bien, aparentemente Ismael porque era el más chiquito y que posiblemente le hacía bullying Ismael a Isaac, ¿verdad? Yo lo que digo es que somos escogidas, incluidas, sus hijas consentidas, ¿verdad?
y entramos en el grupo de las mujeres con promesa, ¿verdad? Todas. Dios es justo, el hombre no, el hombre es injusto y miren lo que hace Sara, fue la idea de ella tener un hijo, de toda su idea, ¿verdad? Pero eso me deja eso, que Dios nos ama, nos protege, y somos sus escogidas y creo que nunca nos dejaría, nunca. Aunque le fallemos a diario, aunque se nos olviden muchas cosas, pero tenemos a un gran Dios de nuestro lado. Eso sería, Moni. Gracias, Miss Lesbia. Y sí, y otra de las cosas que me impactó al final, o sea, son historias separadas entre Isaac e Ismael, los roces que empezaron con sus mamás, luego los roces entre ellos, la separación física y emocional a la vez, pero que me llamó mucho la atención leer que al momento que Abraham muere, son ellos dos quien lo entierran, son sus dos hijos quien lo entierran. O sea, en medio de todo el exilio y todo, la bendición de Dios abrazó tanto a esos dos hijos de Abraham que él pudo ser enterrado por esos dos protagonistas, ¿verdad? Que al final son desencadenantes de todo lo que usted menciona, Miss. O sea, leer que de parte de ellos viene toda esta historia de José, se desprenden todas estas historias de promesas de los ismaelitas igual, que están indiferentemente ligados, de una u otra manera, ambos bandos están ligados a lo largo de toda la historia. Eh, Son esos pequeños pincelazos en donde uno dice, Dios tenía un propósito, ¿verdad? O sea, todo estaba perfectamente planeado. Y leer esta parte, digo yo, wow, increíble. ¿Cómo es que por lo menos en esa parte difícil pudieron estar juntos? ¿Verdad? Entonces, ya Sara y Agar nunca más se volvieron a ver, pero ella es como dijo, sí. Y eso creo que pudo haber sido, si Abraham pudo haber visto esa unión antes de morir, creo que pudo haber sido un gran regalo para él, ¿verdad? Por lo menos Fíjate, para ese oh, momento. fíjense que encontré unas características de parte de los dos. Dice que tanto israelitas como ismaelitas son circuncidados porque Sí, porque eso fue vieron esa otro. ceremonia de parte de papá, de Abraham, ¿verdad? Descendientes de Abraham, los dos. Ambos se jactan, dice, de ser hijos de Abraham. Hay celos entre hermanos, eso es tan delicado, ¿verdad? Ustedes, un celo entre hermanos, se odian tanto, vean a José, ¿verdad? Dice que también, así como árabes como judíos, tenían originalmente 12 patriarcas, que eran sus príncipes. Qué casualidad, pues no casualidad, pero verdad que los dos tienen el número 12. Los árabes, así como los judíos, se casan entre ellos y en sus propias tribus. Tienen muchas costumbres, ¿va? Los árabes, así como los judíos, son singulares en varias de sus costumbres y son monumentos de todas las épocas de la exactitud de las predicciones divinas y de la veracidad de la historia de las escrituras. Increíble, ustedes. A saber, aquí dice, el hogar fue el desierto del norte de Arabia hasta Siria, dice. Algunas tribus árabes, los nabateos, tuvieron fama y poder como su antepasado. Los ismaelitas fueron diestros arqueros. También lideraban las caravanas que traían los productos de Arabia a Egipto. Eran millonarios, ¿verdad? Con el tiempo su nombre llegó casi a ser sinónimo de pueblos del desierto, tal vez porque se mezclaron con otras tribus, pero miren hoy lo que pasó en el desierto ahorita. ¿Qué vemos? Dubái, Qatar, en el desierto donde es imposible. Ellos han hecho ahorita monstruos económicos, pero es porque hay una bendición para ellos. Y ellos lamentablemente no se dan cuenta, ¿verdad? Que es el Dios de Israel el que les ha dado eso, ¿verdad? Bien linda. Wow, Qué eso es lindo. impactante. Y Ajá. si pensamos un poquito también que es un aprendizaje, yo sé que esto fue más con Sara, pero cuidado cuando nosotros queremos meternos a ayudar a Dios, porque la desesperación nos Oh, gana. Y sí. a veces tenemos una promesa y sabemos que Dios va a hacer, pero nos desesperamos tanto y decimos, no, yo, Señor, yo lo hago de esta manera, ¿verdad? O voy a ayudar a Dios o voy a querer adelantar las cosas a mi manera, generando consecuencias que pueden ser
pasan generaciones, como lo que ha pasado aquí, ¿verdad? Esa rivalidad que ellas no supieron manejar. Y aquí creo que la responsabilidad mayor era de Sara, porque ella era la señora de la casa, ¿no? Y era la ama, entonces ella debió ser quien fuese más humilde o no, pero a veces también eso, el tema de no ser humilde, de no reconocer un error o de no querer ceder porque yo siento, busco solo lo mío, ¿verdad? O sea, cómo ha generado, porque empezó rivalidad con ellas, se fue hacia los hijos y esa rivalidad sigue estando hasta ahora, ¿no? Porque hasta la fecha esa es la gran pelea que se pelean, que esto me corresponde, que no, que aquí, que allá, que mi Dios, que tu Dios y que, porque ambos quieren tener esa bendición y no ven, como dice la Miss, ¿verdad? Que ambos son bendecidos por Dios, porque ambos pueblos han sido bendecidos por Dios y que más bien podrían ser vecinos tranquilos, pero no, ahí se están peleando y tanta cosa, ¿no? Pero una decisión, una idea de, yo le adelanto a Dios el trabajo, ¿verdad? Exacto, meter las manos en las promesas, meter las manos en las promesas. Pero así como, y definitivamente pues Dios respalda todo, ¿verdad? Él en su infinita misericordia abraza a quienes nos meten en medio de historias o a quienes pues somos protagonistas de historias. Y como les decía al final, pues todos somos en algún momento Sara, en algún momento Abraham, en algún momento Agar. Y en diferentes circunstancias pues nos quedamos con esa pregunta que les decía al final, ¿verdad? O sea, ¿qué te habla a ti el Espíritu Santo? O sea, ¿qué es lo que realmente te quiere enseñar? ¿Cómo has visto la presencia de Dios en tu desierto? Si realmente te has dado cuenta de las fuentes que Él ha puesto enfrente de ti, si realmente te has dado cuenta que su voz ha estado ahí, que realmente sus ojos están puestos sobre ti. O sea, nos insta al final al ser sensibles a la voz de Dios, ¿verdad? Porque si una extranjera lo logró, obedeció y permaneció, ¿cuánto más nosotros que venimos con este conocimiento, ¿verdad? De la ley de Dios? Entonces, es una de las cosas que se queda para nosotros, con las que me quedo también. Y pues eso sería todo lo que les quería compartir, lo que hemos compartido. Espero que sea de mucha bendición y que podamos seguir aquí argumentando todo, ¿verdad? Pero de mi lado, pues eso es todo por esta noche. No, gracias, Moni, de verdad, por traernos una mujer tan interesante. Yo creo que va a ser de mucha bendición para las que estuvimos y las que van a ver luego. Y que eso, hacer un Zoom de mujeres que muchas veces no nos detenemos a estudiar, pero que tienen tanta enseñanza, tanto de el ejemplo, cosas que ellas vivieron, pero también, a mí lo que más me encanta es nos revelan más sobre el carácter de Dios. Nuestro Dios misericordioso, amoroso, dador de oportunidades para todos. Me encanta eso que dice la MID, ¿verdad? Protector de los desprotegidos, ¿verdad? Por eso dice, bienaventurados los que sufren, ¿verdad? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces hay, y también nos enseña a nosotros como, saben que últimamente, si quieren, voy a parar la grabación para ya las de ellas, pero